Bueno, hoy vamos a comentar un tema bastante, ¿verdad?, importante y, y vamos a tocar el punto de que, ¿verdad?, cómo las personas, ¿verdad?, religiosas, ¿no? Personas que en su fanatismo, ¿verdad?, están totalmente ofuscadas en llevarse bien para no ir al infierno, lo cual es curioso porque si tuvieran razón deberían, según su lógica, llevarse bien para ir al cielo, ¿no? Pero qué curioso que es para no ir al infierno, ¿no? O sea, yo al menos no me como un yogur para, no sé, para no coger una enfermedad, sino que me como el yogur porque sé que pues me da vitaminas, ¿no? No hago algo no, yo hago algo para, para tener, ¿verdad? Pues ciertos beneficios, no para fijarme en lo que obtendría si no hiciera eso, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Algo que deberíamos estudiar, pero bueno. Tenemos en Romanos 3,20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Bueno, aquí primero que todo, ¿verdad? Dios nos habla de que em, la ley, la ley está puesta, ¿verdad? No para cumplirla, porque nadie la puede cumplir. Todos la hemos incumplido alguna vez y por ende nadie nunca la ha cumplido, exceptuando a Dios, claramente, sino que está puesta para saber, ¿verdad? Para tener conocimiento de decir, ostras, pues ahora sé que esto está bien, sé que esto está mal. ¿No? Parece un poco ilógico porque desde que han comido del fruto, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal y la ciencia, pues sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, la ley está puesta justamente para saber, ¿verdad? Para saber, para ya tener la inteligencia, ya pues la sabiduría de decir, ostras, pues sé que esto está bien, sé diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿verdad? En Santiago 2,10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Es decir, alguien puede estar toda su vida, ¿verdad? Pues, bueno, guardando la ley, ¿verdad? No pecando, no lo puedo hacer, pero vamos a suponerlo, ¿no? Oye, yo en mi vida me parece gracioso, ¿no? Como vivir, ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? Pero yo en toda mi vida no he hecho nada que esté mal. Yo soy perfecto, ¿no? Cosa la cual los religiosos dicen, ¿no? Porque por esta regla de tres, sí, yo soy perfecto, entonces voy al cielo. ¿eh? Pero bueno, ellos sabrán. Si alguien pudiera hacer esto y en algún momento de su vida no fuera perfecto y cometiera una imperfección, algo que está mal, algo que no es deseable, entonces esa persona, lo que nos deja por claro, lo que le sucedería a esa persona es que sería culpable de todos los puntos, para ponerlo así como en una gráfica, ¿no? ¿No? Yo, por ejemplo, no sé, he pensado mal de alguien. Entonces no es solo que sea culpable de haber pensado mal de alguien, sino que también soy culpable de haber robado, haber pegado a mi madre y haber, no sé, asesinado a una persona. Y haber, no sé, eh, haberme embriagado. Soy culpable de todos los delitos, ¿verdad? Posibles, de todos, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Bueno, porque lo dice la palabra de Dios. ¿m? Cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿De todos qué? De todos los puntos. ¿m? Ahora, que se haya hecho culpable de todos los puntos, significa que ha hecho todos los puntos. A los ojos de Dios y a los ojos de la verdad y de la justicia, alguien que cometa un solo pecado ha cometido todos. Hombre, no vas a ser culpable de todos los pecados habiendo cometido un solo pecado. Cuando uno comete un solo pecado, realmente ha cometido todos los pecados posibles. Y por eso se ha hecho culpable de todos los pecados posibles. Así es simple. Así es simple. ¿Mm? Tenemos, ¿verdad? Tenemos en Lucas 13, versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? Porque sufrieron esto. ¿Mm? Aquí Jesús les está hablando, ¿verdad? Eh, para que reflexionen.
para que reflexionen y digan, oye, ¿pensáis que el castigo que han sufrido estos galileos, ¿verdad? Lo han sufrido porque han hecho más pecados que los demás galileos? Entonces ahí es cuando Jesús les dice, os digo no, ¿verdad? Si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Si no pensáis si no cambiáis vuestra forma de pensar, entonces no tenéis parte conmigo, no tendréis parte conmigo. Todos y cada uno de los seres humanos aquí somos igual de pecadores que todos. Unos a mayor escala y otros a menor escala, pero todos cometemos pecados cada día, sin falta, de forma constante y continua. ¿Mm? Y todos merecemos la misma condena, que es quedarnos sin Dios por toda la eternidad. Entonces, no, a esos galileos no les sucedió eso por haber cometido más pecados o pecados, ¿verdad?, más en más abundancia que los demás galileos, sino que les sucedió eso simplemente porque pecaron. Al fin y al cabo, lo que les sucedió a esos galileos es que se fueron al infierno por no, por no haberse sentido librados de esa condena, por lo que les iba a suceder en su vida en un futuro próximo, que es que Jesús iba a sustituirlos en la cruz de Calvario. Vemos en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, aquí Dios nos está hablando de que, ya sabemos que una persona justa, ¿verdad? Como dice el versículo, ¿verdad? Que somos justificados, no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe. Una fe la cual viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, llevando esto a Eclesiastés 7:20, dice que ¿verdad? No hay hombre justo en la tierra, es decir, no hay una persona que haya creído el Evangelio, que ha sido hecha por Dios declarada justa en la tierra, que haga el bien y nunca peque. O sea, ni aun una persona que realmente haya sido salvada va a poder hacer el bien siempre y nunca pecar. Si tú que te consideras salvo, y no lo eres porque no has creído el Evangelio, pero eso da igual, si tú que te consideras salvo y dices, no, yo nunca más voy a pecar, yo no peco, entonces tú estás en una mentira constante. Y tú jamás realmente has creído el Evangelio, que es la buena noticia. Porque si tú hubieras creído la buena noticia de que por tus pecados no eres condenado, tú te hubieras autopercibido a ti de que pecas cada día y de que por ende mereces un castigo, el cual ya ha sido consumado en otra persona. Pero si tú no pecas, entonces no hace falta que obtengas de verdad ninguna salvación ni que necesites de ningún salvador, porque ya te salvas tú a ti mismo, ¿verdad? Mentiroso hipócrita. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Mateo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, aquí Dios está afirmando rotundamente que los seres humanos son malos, son malvados, no tienen nada de bueno. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Diferencia entre las personas, las cuales somos malvadas y solo sabemos hacer lo malo, y al Padre, que solo sabe hacer lo bueno. A ver, sí, Dios aquí dice que sí, que siendo malos sabemos hacer cosas buenas, pero es para poner una diferencia, esto que digo. Nosotros siendo malos, sabiendo hacer lo bueno, hacemos cosas malas, somos malvados, y Dios en cambio no tiene un punto intermedio, como lo somos nosotros. Somos malvados, hacemos cosas buenas, mayoritariamente cosas malas, porque es lo que le sale a un malvado. Y con eso no me estoy excusando y estoy diciendo, ay, por eso hago cosas malas. No, hago cosas malas porque no puedo evitarlo, porque soy malvado. Un perro, ¿eh? Un perro que no es una hembra, sino que es un macho, ¿verdad? Tiene la costumbre, por ejemplo, ¿verdad? De mear más para marcar territorio. Es una cualidad de un perro. Y este perro, que es macho, siempre va a tener esta cualidad. No la va a poder cambiar. Alguien que es pecador, alguien que es malvado, como yo, como todos en este mundo, no va a poder dejar de hacer maldades, sino que tiene que aceptar su realidad, que efectivamente sí, siempre va a cometer maldades porque es malvado. Y como no, también aceptar la realidad de Dios. Dios es un Dios bueno y por ende hace cosas que están bien. El justo por los injustos. Fue condenado el justo a la muerte de tu alma. Una persona buena que nunca jamás pecará, ¿verdad?
para que tú no fueras condenado a quedarte sin Dios por toda la eternidad. ¿Mm? Eso fue lo que sucedió en la cruz de Calvario. En Romanos 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Mm? Aquí lo tenemos claramente. Una persona, para poder creer el Evangelio, le tienen que explicar, ¿verdad? La palabra de Dios, le tienen que dar palabra de Dios, porque sin escuchar a Dios jamás le va a poder creer. Creo que es algo obvio, ¿no? Tú sin escuchar algo jamás lo vas a poder creer, porque no lo has escuchado. Y por ende no tienes información sobre algo en lo que debería entrar en tu mente, en tu conciencia, porque no tienes una conciencia sobre de que eso es real. Por eso hoy estamos aquí anunciando el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que tú por tus pecados no eres condenado jamás, por cuanto otra persona fue condenada por tus pecados. Y es por eso que sí, ¿verdad? Puedes seguir pecando hasta que te mueras. Y por eso igualmente vas a ser salvo. Pero no lo digo para que peques, sino para que te autoentiendas que eres malvado, de que vas a seguir pecando lamentablemente y de que por ende acabarás igualmente siendo salvo. ¿Por qué? Porque Dios ya se ocupó de una salvación, ¿verdad? Dios ya se ocupó de que esa condena por tus pecados recayera sobre Él y no sobre ti. Algo de lo cual no está bien aprovecharse y seguir pecando de forma, pues como un sinvergüenza, sino que está bien ahora, como verdad deberíamos hacer todos, predicar el Evangelio, anunciar esta salvación. En Mateo 21, versículo 31, tenemos: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Aquí Jesús mismo está diciendo que las prostitutas y que los recaudadores de impuestos y los publicanos, gente que practica el pecado, que cada día que tiene oficios, ¿verdad? Digamos, sinvergüenzas, oficios que no están bien de cara al público, ¿verdad? Estas personas van al cielo antes que las personas que están cada día por Dios, ¿verdad? Porque Dios le estaba hablando a fariseos, a gente que sabía de la Biblia y que la estudiaba cada día. ¿Y por qué esas personas que son sinvergüenzas van al cielo antes que las otras? ¿Por qué? Porque unas se creen tan buenos que merecen ir al cielo y las otras se creen tan malos que no merecen el cielo, ¿verdad? Y como se creen tan malos que no merecen el cielo, entonces ahí ellos efectivamente sí dicen: necesito un salvador, alguien que me salve de quien realmente soy, de lo que yo he hecho, y es por eso que acepto esa salvación que un día vendrá cuando Jesucristo muera por nuestros pecados. En ese tiempo, ahora Jesús ya fue el que fue condenado en vez de ti, ¿verdad? Tenemos ahora en Marcos 2, versículo 16: al ver los escribas y los fariseos, de los fariseos, que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué Jesús come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Jesús se prefería juntar antes que con las personas que van hoy en día a las congregaciones cristianas, los cuales son unos hipócritas creyéndose buenos. Se prefería juntar con gente sincera y honesta consigo misma, que se humillaba, que decía: sí, no, si yo realmente soy un cabrón, y no estar con las personas que se creían buenas siendo malas. Jesús prefería estar con personas sinceras que no tenían contacto con Dios alguno, que no leían la Biblia ni que hacían nada, porque eran personas que realmente sí eran verdaderas consigo mismas y con los demás, a diferencia de lo que hoy y lo que antes podemos ver como gente que era fanática, que estaba siguiendo la religión y que se creía que, ¿verdad?, por sus actos tenían que ser aplaudidos y iban a ser recompensados en un futuro, cuando la realidad es que seguían siendo, ¿verdad?, pues personas repugnantes, ¿verdad?, por sus propios actos, cosas las cuales no veían, pero las personas que sí veían eran las que peor se llevaban, ¿verdad? Creo que es algo obvio, ¿no? Cuando uno suspende, no, pues un examen, porque no ha estudiado, tiene muy claro que ha suspendido porque no ha estudiado.
Pero cuando uno prueba después de, ¿verdad? De, por ejemplo, no haber estudiado, ¿por qué? Pues porque a lo mejor sabía muy bien el tema o porque es un superdotado, esa persona se cree la más lista del mundo, cuando en verdad solo ha tenido suerte de haber aprobado por ser quien es. Entonces vemos que la persona que es más sincera consigo misma es la persona que dice, no, si yo realmente he suspendido porque no he estudiado. Pero la persona que se cree lista sin haber hecho nada y que se cree, ¿verdad?, sabia sin haber hecho nada, es la persona que se miente, por mucho que haya aprobado. ¿Mm? Tenemos en Primera de Corintios, versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Aquí uno podría decir que entonces nos debiéramos llevar bien para evitar el infierno. Pero esto no es así. Esto no es así. Sabemos que uno, cuando comete algo que está mal, ya no merece ir al cielo. Entonces, aquí lo que Dios dice realmente es que hay gente que la ve injusta aquí en la tierra. Que la ve, ¿cómo? Como lo hemos comentado antes. Alguien que comete un pecado se hace culpable de todos los puntos y por ende es como si hubiera hecho todos esos pecados. O sea, si tú robas, para Dios y a los ojos de la realidad y de la justicia, no eres solo un ladrón, sino alguien que te echas con varones, alguien avaro, alguien afeminado, alguien fornicario, alguien fumador, alguien borracho. Y cómo uno puede dejar de estar en esta realidad, ¿verdad? Cómo Dios puede ver a esta persona sin sus pecados teniéndolo en cuenta. Pues obviamente teniendo en cuenta que estos pecados se los pase a otra persona, que la condena por estos pecados sea en esta ocasión para Cristo y para que esta persona quede, ¿verdad?, sin condena alguna por sus pecados, sin condena alguna, y que por ende Dios no lo vea, ¿verdad?, como una persona injusta, sino hecho justa por haber creído, ¿verdad?, que a sus pecados no le condenan, por cuanto sus pecados le condenaron a otra persona. En Romanos 10:17, ¿verdad? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos en Santiago 2:10, ¿verdad? Porque cualquiera que guarda toda la ley y tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Aquí nos lo dice, ¿verdad? Claramente. Ahora, en cuanto a todas esas personas religiosas que van en contra de lo que digo y que dicen, no, el que peca deliberadamente, ¿verdad? Porque si yo peco voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces yo, pues ya no me voy al cielo. Perdona, pero esto no es así. No es así porque que yo sepa, todas las personas en este mundo cuando hacemos algo que está mal lo hacemos a conciencia, porque no estamos borrachos a cada segundo, ¿verdad? ¿Mm? Podemos ver en 1 Corintios 9, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. ¿Descalificado de qué? ¿De ir al cielo? ¿Mm? Claro que no, claro que no. Aquí Dios nos está hablando de que puede haber una descalificación honorífica a una persona que haya sido salva por la condena por sus pecados. ¿Mm? ¿Mm? Descalificado de, no, es que sí, es que yo puedo ser descalificado, entonces yo puedo ir al infierno, ¿sí? Entonces dices que Dios no murió por todos tus pecados, que no fue condenado por todos tus pecados, mentiroso. Entonces dices que lo que hizo Jesucristo en la cruz no te salvó de la condena por todos tus pecados y que por ende fue insuficiente y que por ende por eso puedes ir al infierno. O mejor te sería decir la verdad que sí, que lo que hizo Jesús realmente, todos mis pecados le condenaron a él y que por eso ahora no me condenan a mí y que por eso soy incondenable y que no por eso voy a ser un sinvergüenza y pecar. ¿Mm? Tenemos en Filipenses 2, versículo 12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otro ejemplo de lo mismo. ¿Cómo uno se puede ocupar ¿verdad?, en su salvación? Predicando el Evangelio, leyendo la Biblia, orando. Así uno se ocupa en su salvación. ¿Y por qué uno se ocupa en su salvación? Una salvación la cual ya ha obtenido.
y la cual dura para siempre. Porque si uno no hubiera obtenido esta salvación al quererla, entonces uno no podría ocuparse de una salvación la cual dura para siempre. Porque no duraría para siempre para él, porque no la hubiese obtenido nunca. Pero en este caso, como la ha obtenido y dura para siempre, puede, ¿verdad?, ocuparse de su salvación, predicando esta verdad, anunciando esta verdad a los demás. Anunciando esta verdad a los demás. Por último tenemos también el ejemplo, ¿verdad?, del ladrón que estaba al lado de Jesús. Una persona que toda su vida había cometido iniquidad, maldades. Era un ladrón. Era su oficio. Cada día estaba robando, ¿verdad? O si no, cada día era una práctica común. Pues dice este ladrón: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenemos que este ladrón lo único que hizo fue creer. Creer. No tuvo tiempo para arrepentirse de sus pecados, no tuvo tiempo para ser una persona distinta, solo se autopercibió el cabrón que era, lo sinvergüenza que era. Y una vez hizo eso, creyó. Y lo que le dijo Jesús fue: acuérdate de mí, dijo: de cierto te digo, ¿verdad?, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, para terminar, una breve reflexión. Todas aquellas personas que piensen, ¿verdad?, que por sus actos serán salvadas o que por sus actos no irán al infierno están en un grave error. Porque lo que están diciendo al decir esto es que es como un símil de lo siguiente, ¿verdad? No, yo no soy salvo por lo que yo hago, pero yo no voy al infierno por lo que yo hago. Es decir, al final, si yo no hiciera esto, me iría al infierno. Dicho de otra forma, Jesús, aunque tú hubieses sido el condenado por todos mis pecados, yo acabaré siendo el condenado por algún pecado mío. Y como no lo creo, ¿verdad?, pues entonces iré al infierno. Se entiende, ¿verdad? Se entiende. Pero luego hay otra persona que es sincera y que dice: no, realmente sí, como tú fuiste el condenado por todos mis pecados, entonces yo no seré condenado por ninguno, lo entiendo, soy feliz, punto, se acabó. Pero toda aquella persona que diga que puede ser condenada o condenado por alguno de sus pecados, entonces le está diciendo a Jesús: no, tú no fuiste el condenado por todos mis pecados, porque si lo hubieras sido, si tú realmente hubieras sido el condenado por todos mis pecados, entonces yo iría al cielo. Pero como tú no lo hiciste así, entonces yo no voy al cielo. Están declarando a Dios mentiroso, porque Dios fue el que te sustituyó toda tu vida física para que tú ahora, de ninguna manera, por ningún pecado que tú cometas, vayas al infierno. Porque si Dios se hubiese dejado un pecado, entonces tú sí o sí tendrías que ir al infierno y no podrías hacer nada ni dejar de hacer nada para evitarlo. Entonces, bueno, quería comentar esto y tened en cuenta la realidad, que aquí no hay nadie bueno en esta vida, no hay nadie bueno. Todos en esta vida somos deplorables moralmente, y la única forma en que uno puede ser salvo, ¿verdad?, de la condena por sus pecados, es entendiendo que ninguno de sus pecados le puede condenar. Y cuando digo ninguno, es ninguno. Jamás. Porque cuando esa persona tiene miedo de ser condenada por alguna razón, es cuando realmente dice: no, lo que hizo Jesús no fue suficiente. Porque si hubiera sido suficiente, si Él me hubiera sustituido de verdad, entonces yo iría al cielo. Bueno, quería acabar con esto y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.